Amigos, lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Estamos en una emisión más de Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al maestro Cedric, que el día de hoy lo tenemos aquí a través de esta señal radiofónica, la cual transmitimos para toda la República Mexicana y para todo el mundo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El maestro Cedric nos va a abordar el maravilloso tema sobre el legado de la magia egipcia. Un maravilloso tema que el día de hoy tenemos aquí con ustedes. Sino antes recordarles que por favor los invitamos al grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo, un grupo de WhatsApp totalmente gratuito, el cual podrán abordar diferentes temas y diferentes situaciones con el maestro Cedric. Dicho esto, maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Mauricio. Gracias, muy bien. Y como ya dijiste, el tema de hoy es el legado de la magia egipcia, que más bien es un contexto histórico de la magia egipcia y un pequeño resumen de los programas que hice hace un tiempo atrás sobre la magia egipcia. Así es, y bueno, pues dicho esto, quiero comentarles de que por favor nos apoyen a compartir este espacio de radio. Es muy importante para nosotros que compartan y que sin duda alguna que llegue a más personas los temas del maestro Cedric. También queremos invitarlos a que le den like a la página que se llama Maestro Cedric. Es una página de Facebook a la cual también le pueden dar like. Este programa se comparte también en esa página y ahí también se abordan temas interesantes. Dicho ya las invitaciones, maestro Cedric, adelante, bienvenido. Ok, gracias, Mauricio. Bien, como les había dicho, el programa es un ligero, ni tanto ligero, espero que el tiempo me alcance. Es un resumen de los programas anteriores y también un pequeño contexto histórico de la magia egipcia. Y el objetivo por que lo hago es porque he visto en algunos sitios web publicaciones sobre magia egipcia y la curiosidad me ha hecho ver y buscar para ver y me he dado cuenta de que no es magia egipcia, es un disfraz. Entonces me pareció importante este programa. Y bien, entrando en el tema, podemos decir que, vámonos a lo histórico, la cultura del antiguo Egipto era generalmente resistente a lo que es la influencia extranjera, pero la magia constituía una excepción a esta regla. Durante el final del cuarto milenio, principios del tercer milenio antes de Cristo, ciertos aspectos de la cultura mesopotámica parecen haber sido importados a Egipto. A principios del segundo milenio antes de Cristo, muchos hogares egipcios incluían esclavos o sirvientes de Nubia y Siria, Palestina.
El establecimiento de un imperio egipcio en el siglo XVI a.C. trajo un gran número de cautivos extranjeros a Egipto. Estos cautivos pueden haber sido importantes en la transmisión oral de la magia, y las esclavas pueden haber introducido costumbres extranjeras de fertilidad. La magia escrita a finales del segundo milenio antes de Cristo ciertamente tiene elementos internacionales. Utiliza deidades y mitos de Siria-Palestina y da nombres extranjeros a muchos demonios. Un ejemplo, un hechizo incluso afirma estar escrito en el idioma cretense. El primer milenio antes de Cristo vio a Egipto caer ante una serie de invasores extranjeros. El primero de ellos fue una dinastía de Napata en la Alta Nubia, lo que hoy es actualmente Sudán. Estos reyes nubios se veían a sí mismos como defensores de la religión egipcia. Esto incluyó hacer cumplir reglas de pureza ritual en los templos al prohibir a los sacerdotes incircuncisos y a los que comían pescado. Se creía que el pescado era la reencarnación del dios de inframundo Set. Por tanto, los sacerdotes que comían pescado se consideraban impuros y no se les permitía la entrada al templo. En el siglo VII a.C., la dinastía nubia fue expulsada de Egipto por los invasores asirios. El primero continuó gobernando la mayor parte de Nubia, primero desde Napata y luego desde más al sur en Meroe, que es una antigua ciudad a orilla del Nilo. La lejana y sombría amenaza a Egipto representada por estos gobernantes se refleja en el ciclo del Setne, que es un malévolo mago muerto que aparece en las sombras de serpientes y se le consideraba que era hijo de Ramses. Una de las historias presenta a un arrogante rey nubio y sus malévolos hechiceros de la corte. Un escriba egipcio participa en un concurso de magia con el principal hechicero nubio. Cuando el nubio produce fuego, el egipcio se lo apaga con un chaparrón. Cuando el nubio intenta atrapar al faraón en una bóveda de piedra, el mago egipcio anima un modelo del barco del sol del dios Ra para eliminar la amenaza. La técnica de la magia es similar en ambos lados, pero los egipcios confían más en la magia escrita y utilizan imágenes religiosas. El control de Egipto pronto fue recuperado de los asirios por una dinastía egipcia de Tzais. Los siguientes invasores fueron los persas, que conquistaron Egipto en el 525 a.C. Durante el siglo IV a.C., los persas fueron expulsados temporalmente por la última dinastía de reyes egipcios, cuyos miembros inspiraron la leyenda del mago faraón Nectanebo. En el romance de Alejandro, que es un texto que habla de la biografía de Alejandro Magno, se narra que Nectanebo huye a Macedonia, donde disfrazado del dios Amón duerme con la reina de Olimpia y así engendra a Alejandro Magno. El histórico Alejandro conquistó Egipto en el 332 a.C. Después de la muerte de Alejandro, un general suyo llamado Ptolomeo se apoderó de Egipto. Ptolomeo I estableció una dinastía y una administración de habla griega en Egipto que duraría casi 300 años. Los estudiosos de todo el mundo griego se sintieron atraídos por la gran biblioteca establecida en la nueva capital de Egipto, Alejandría. Y bien, la cultura nativa egipcia fue mantenida por el sacerdocio hereditario. Los sacerdotes más eruditos continuaron usando y elaborando la escritura jeroglífica. Se recopilaron mitos locales, se escribieron los rituales del templo y floreció la literatura egipcia. Poco a poco se produjo un cierto grado de fusión cultural. Algunos eruditos alejandrinos se interesaron por la religión y la magia egipcia, mientras que algunos sacerdotes egipcios aprendieron a hablar y escribir en griego. El más notable de ellos fue Manetón de Sebenitos, que escribió una historia de Egipto y al menos un libro sobre la religión egipcia. Cuando la última de los Ptolomeos, la reina Cleopatra, y su hijo Ptolomeo Cesarión fueron derrotados por el futuro emperador Augusto en el año 31 a.C., Egipto se convirtió en una provincia de Roma.
Alejandría siguió siendo un centro cosmopolita de aprendizaje y el griego siguió siendo el idioma utilizado en los círculos intelectuales. La población egipcia nativa estaba fuertemente grabada y gobernada con dureza, pero el culto a la diosa Isis se hizo popular en todo el Imperio Romano. Había importantes comunidades judías en Alejandría y Asuán, y soldados de muchas partes del imperio se retiraron a Egipto. Una extraordinaria variedad de movimientos religiosos prosperó en esta sociedad multicultural durante los primeros 3 siglos después de Cristo, incluido el gnosticismo y diversas formas del cristianismo. Se construyeron templos grandes y magníficos para los dioses egipcios bajo los Ptolomeos, y el trabajo en estos continuó durante el periodo del dominio romano. Los templos eran de estilo intensamente egipcio, pero había algunas desviaciones de la tradición anterior. Uno de ellos fue el nuevo protagonismo otorgado a la magia ritual en la decoración del templo. La lista de libros en la pared de la biblioteca del templo de la ciudad de Edfu incluyó el libro de la protección del templo. El templo del dios debía protegerse con amuletos y estatuillas, tal como lo sería la casa de una persona común. Para este propósito, se colocaron gárgolas de leones e imágenes apotropaicas de Bes y Tauret, que eran dioses de protección, en las áreas exteriores de los templos. La diversidad de los libros que se encuentran en algunas bibliotecas de templos de esta época muestra que los habitantes de Egipto estaban abiertos a una amplia gama de influencias culturales. Esto es muy evidente en los papiros mágicos greco-egipcios. Aunque la mayoría de los manuscritos sobrevivientes datan del periodo del dominio romano, su idioma principal es el griego, no el latín. Los pocos que están principalmente en egipcio, escritos en escritura demótica, pueden tener su origen en un solo escondite que sería la ciudad de Tebas. Todavía hay mucha discusión sobre cuán egipcio es el contenido de estos papiros. Algunos estudiosos consideran que los hechizos que contienen pertenecen principalmente a la tradición mágica griega. Incluso se ha sugerido que los manuscritos en demótico egipcio, como el papiro de Londres, Leiden, eran traducciones de originales griegos. La diferencia entre estos papiros y las colecciones anteriores de hechizos parece estar más en los extremos del que se puso la magia que en los métodos utilizados. La mayor parte de la magia egipcia que sobrevive tiene que ver con la protección o la curación. En cambio, en los papiros greco-egipcios, la magia a menudo está motivada por el deseo de placer sexual, ganancias económicas y éxito social. Esto debe reflejar cambios en la sociedad. Los hechizos en los papiros greco-egipcios a menudo logran sus objetivos empleando maldiciones viciosas o incluso amenazas de muerte contra los enemigos del mago. Este nivel de agresión parece un fenómeno nuevo, pero puede que simplemente encuentre expresión abierta en la magia escrita privada por primera vez. Los papiros greco-egipcios pertenecen a una escuela internacional de magia, pero la mayoría de las técnicas que aparecen en los hechizos encuentran precedentes en la magia egipcia anterior. Estos incluyen la identificación con las deidades y las amenazas contra ellas, el uso de los muertos como intermediarios, la fabricación de figurillas mágicas y amuletos protectores, el dibujo de figuras divinas y la invocación de las deidades con sus nombres secretos. Otros elementos pueden tener paralelo en la práctica religiosa egipcia contemporánea. Los egipcios eran famosos en el mundo antiguo por su reverencia por los animales, pájaros y reptiles sagrados que habitaban los templos. El historiador Diodoro relata la historia de un soldado romano que fue despedazado por una turba egipcia por matar accidentalmente a un gato. Por lo tanto, parece extraño encontrar un hechizo que comience con instrucciones sobre cómo convertir un gato vivo en un elogiado ahogándolo. El gato ahogado se le colocarán láminas, tablillas de metal con inscripciones, y luego se envolvería como una momia y se enterraría en un cementerio.
el agua utilizada para el ahogamiento se rozaría en el lugar donde el mago realizaría el ritual. La forma felina del dios Sol puede invocarse para actuar contra los enemigos del mago. Aunque parece sacrílego, pero los estudios de aves y animales sagrados momificados han demostrado que muchos de ellos no sufrieron muerte natural. Estos animales del templo probablemente fueron deificados por encargo, de modo que la persona que pagaba por su momificación pudiera usarlos como intermediario divino. La única diferencia real entre esta práctica y el hechizo del ahogamiento es que el mago no tenía que pagar a los intermediarios de la burocracia del templo. Una característica distintiva de los papiros mágicos greco-egipcios es la gran cantidad de hechizos que implican convocar una visión de una deidad que responderá a las preguntas del mago y tal vez lleve a cabo sus solicitudes. Que tales visiones aparecen en un cuenco de aceite o en la llama de una lámpara, generalmente para un niño medium, que eso lo mencioné en uno de los programas anteriores, que se utilizaban a los niños medium, y también puede venir en un sueño que tuviese el mago. En un ejemplo, el mago busca un oráculo de los sueños dibujando una figura de Bes en su mano izquierda, con un tipo especial de tinta hecha de sangre, mirra y el jugo de varias hierbas. La forma exacta que debe tomar la figura está ilustrada en los papiros donde está el hechizo. El mago luego envuelve su mano en una tela negra, dice una oración al atardecer y se va a dormir en una estera de juncos. El hechizo le recuerda al mago que tenga una tablilla de escritura cerca para que pueda registrar cualquier cosa que diga el dios antes de olvidarlo. Nuevamente, existen paralelismos en la práctica religiosa contemporánea. El recurso a los oráculos del templo estaba muy extendido y Bes era famoso por sus oráculos en Ábidos durante el periodo romano. Una extraña cámara en Saqqara, decorada con pinturas eróticas de Bes, puede haber sido un lugar para que aquellos con problemas sexuales o de fertilidad pasaran la noche con la esperanza de un sueño favorable del dios. Las personas cuyos títulos los asocian con la magia a veces actúan como intérpretes de sueños en los templos. Las figuras de Bes, ilustradas en los papiros greco-egipcios, guardan alguna relación con su apariencia tradicional. Otros dibujos de deidades y demonios en los papiros están completamente alejados de las convenciones del arte egipcio. La teoría del uso de dibujos de principio de deidades en rituales mágicos es al menos tan antigua como principios del segundo milenio antes de Cristo. Se encuentran ejemplos de dibujos mágicos complejos en papiros del primer milenio antes de Cristo. La práctica había cambiado considerablemente durante la época romana, presumiblemente porque los papiros greco-egipcios eran utilizados por personas que no habían sido formadas en la tradición artística y de escribas egipcia completa. Otro elemento visual importante en los papiros greco-egipcios es la forma en que las palabras de poder o incluso las fórmulas completas pueden presentarse para formar patrones. Algunas fórmulas están escritas en círculos o espirales. Las 7 vocales del alfabeto griego, que se pensaba que tenían un poder mágico, a menudo estaban dispuestas en triángulos, cuadrados o diamantes. Un dispositivo popular fue una formación de alas. Consistía en escribir una palabra de poder en su totalidad y luego repetirla con una letra faltante cada vez hasta que en la línea inferior solo quedaba una letra. Muchas de las fórmulas mágicas parecen no ser más que un lenguaje confuso, pero fueron valoradas como escrituras crípticas de los nombres secretos de deidades, demonios y ángeles. La pronunciación exacta de estos extraños nombres era una parte importante del arte del mago. Los opositores de este tipo de magia se burlaban de los extraños estallidos y silbidos que producían los magos egipcios al recitar sus hechizos. Cuando los nombres del poder son reconocibles, resulta provenir de una amplia gama de culturas y sectas. Las deidades griegas y egipcias son las más comúnmente invocadas, pero
Las egipcias a menudo aparecen con nombres griegos como Tifón para Set, Hermes para Tot, Helios para Ra. Aparecen algunas figuras de la mitología judía, persa y babilónica, mientras que otros nombres se extraen de escritos gnósticos y cristianos. Un amuleto de amor mezcla la mitología griega y egipcia y declara que la mujer amará al cliente tanto como Penélope amaba a Ulises, Isis amaba a Osiris. Un procedimiento excelente para expulsar demonios implica conjurar los espíritus malignos en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en los nombres de Jesús y el Espíritu Santo. Los siguientes dos hechizos en este escrito convocan a la diosa griega Afrodita, al dios sol egipcio Ra y a la constelación de la Osa Mayor. Muchos de los mismos nombres divinos y palabras de poder se encuentran en gemas, amuletas contemporáneas a los papiros mágicos greco-egipcios. Estas gemas pueden usarse para proteger o curar, para traer riqueza y éxito, para atraer amor y promover la fertilidad, o incluso para maldecir a un enemigo. La magia constaba de tres elementos principales: el color de la piedra en sí y las palabras y las imágenes grabadas en ella. Se desarrolló un elaborado sistema del simbolismo del color. Se pueden usar piedras de color blanco lechoso para promover el suministro de leche de la mujer. Se usaban amatista de color vino para prevenir la intoxicación. En el pasado, esta clase de amuletos se llamaba abraxas o gema gnóstica, pero ninguna de estas etiquetas es exacta. Abraxas o abrazac, un ser con patas de serpiente y cabeza de gallo, es simplemente uno de los diseños más comunes que aparecen en las piedras. Se introdujo otra capa de significado al asignar un valor numérico a las letras del alfabeto griego. El nombre Abrazac era equivalente al número 365. Abrazac aparece en algunos textos gnósticos como el gobernante 36º del quinto cielo. Esto no tiene un significado especial, ya que seres de todo tipo de material religioso fueron utilizados por el poder inherente a sus nombres e imágenes. Los escritos especiales de los nombres del dios judío se encuentran entre las palabras de poder inscritas con más frecuencia. Las imágenes de piedras muestran a menudo deidades egipcias como Harpócrates y Anubis, o símbolos antiguos como el escarabajo. Las fórmulas breves que pueden acompañar a las imágenes suelen estar en griego. Otras inscripciones consisten en aparentes palabras sin sentido. Diríamos que abracadabra, la palabra de poder estándar utilizada por los ejecutantes de trucos mágicos, puede derivarse de estas inscripciones amuletos. Las demás amuletas del tipo greco-egipcio eran populares en todo el Imperio Romano. Estos amuletos formaban parte de una tradición mágica internacional en la que todo lo egipcio gozaba de un gran prestigio. Otro tipo de material mágico que incluye elementos de muchas culturas fue la denominada literatura hermética. La hermética es esencialmente un cuerpo de textos griegos compuestos en Egipto entre los siglos I y IV después de Cristo. Los manuscritos supervivientes tienden a ser mucho más tardíos. Uno de los textos más importantes, el Esclepio, solo se conserva íntegramente en una traducción latina. En los últimos años se han encontrado versiones coptas de algunos de estos textos, lo que demuestra que algunos egipcios nativos leían este tipo de literatura. La mayoría de estos textos afirmaban ser las enseñanzas de un famoso sabio conocido como Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto tenía muchos de los atributos del dios egipcio Tot. En general, en la hermética se le consideraba un ser humano que había vivido en la época de Moisés y había adquirido poderes semidivinos a través de su sabiduría y perspicacia. Algunos estudiosos dividen la hermética en trabajos teóricos y técnicos. Los primeros exponen la teología o la filosofía, mientras que los segundos describen las técnicas de la magia, astrología o la alquimia. La hermética teórica
al igual que los textos de instrucción egipcios anteriores, a menudo toma la forma de un diálogo entre un padre y un hijo. Hermes instruye a su hijo Tat, otra forma de Tot, y a su alumno Esclepio Imhotep. En otros diálogos es Isis quien instruye a Horus sobre la verdadera naturaleza del universo y la forma en que el alma puede lograr una unión mística con Dios. Este formato probablemente debería entenderse en términos de un maestro espiritual instruyendo a un discípulo. Muchas de las ideas en estos textos podrían ser desarrollos de religión egipcia, pero están mezclados con elementos de la mitología persa, gnóstica y quizás judía. Okay. Todas traducidas al lenguaje de la filosofía helénica, particularmente la escuela de filosofía influenciada por las ideas del gran pensador ateniense Platón. Bien, maestro. Maestro, vamos a ir a un corte, maestro. Vamos a un tremendo corte. Okay. Y regresando, continuamos con este maravilloso tema y también le damos salida al público que nos está escuchando. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos aquí en su programa Magia y Esoterismo. En un momento retornamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te ocurre un problema y no sabes qué hacer? Por más que lo intentas, ¿siempre algo sale mal? Con el maestro Cedric tienes tu solución. Maestro de las artes esotéricas, tarot egipcio y magia ancestral, quien te podrá apoyar dentro del mundo de la magia. Contáctalo al más 507 625 958 88 o bien en su página de Facebook como Maestro Cedric. Y recuerda, no dejes para mañana la solución que puedes tener hoy. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este su programa Magia y Esoterismo. Estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Y bueno, pues estamos aquí completamente en vivo con el maestro Cedric. Por acá tenemos a nuestra amiga Antonella Lucchini. Dice, hola maestro Imau, ya presente ella aquí en Magia y Esoterismo. Gracias. Rea Ibarra dice, hola, muy buenas noches maestro. Y dice Rea Ibarra que ya está compartido. Muchas gracias. Eva Castro, muy buenas tardes maestro Cedric. Interesante el tema. Alejandra de León dice, muy buenas noches a todos. Alejandra de León, ya lo compartí el programa en mi grupo Al Filo de la Oscuridad. Muchísimas gracias a nuestra amiga Alejandrita que nos está apoyando pues con compartir este espacio radiofónico de contenido pues abierto para todo el mundo. Y bueno, nuestra amiga Irene Lucchini está compartiendo en este preciso momento el grupo de Magia y Esoterismo, en donde se está abordando en este preciso momento este gran tema sobre, pues obviamente hablando sobre el legado de la magia egipcia. Y bueno, maestro Cedric, pues adelante, todavía hay cosas por qué descubrir, es amplio el tema, así que pues adelante, maestro Cedric. Si bien ante todo, gracias a todos aquellos que nos apoyan, igualmente saludos para todos ellos. Y bien sí el tema es un tanto amplio, pero
A ver, como siempre he dicho, a veces para poder que lo entiendan y lo comprendan, debo hacerlo así. Y bien, estábamos viendo la hermética que se le atribuía a Hermes Trismegisto, que se le comparaba también con el dios Thoth. Se pensaba que la sabiduría de Hermes Trismegisto abarcaba todas las artes ocultas, especialmente la astrología y la alquimia. La astrología se desarrolló a finales del primer milenio antes de Cristo a partir de una fusión de la ciencia griega con la tradición estelar egipcia y mesopotámica. Aunque ciertas estrellas y constelaciones habían sido prominentes durante mucho tiempo en la religión egipcia, los 12 signos del zodíaco parecen ser una invención griega. Aparecen en ataúdes en el Egipto romano, y los papiros mágicos greco-egipcios incluyen listas de los tipos de magias que podrían emplearse con más éxito bajo cada signo de estrella. Se desarrolló una teoría elaborada que vincula las energías de estrellas y planetas individuales con objetos materiales como piedras preciosas y metales, y con partes del cuerpo humano. La atribución espuria de obras astrológicas a sabios egipcios como el mítico Hermes Trismegisto o el semilegendario faraón Nectanebo les dio automáticamente prestigio y autoridad. Varios emperadores romanos emplearon a hombres egipcios de nacimiento o de formación como astrólogos personales. Los griegos ya habían vinculado a la diosa egipcia Isis con Tique, una diosa que personificaba la fortuna. Isis Tique no representaba un destino implacable, sino el tipo de fortuna o azar que podría mejorar con el conocimiento previo. Algunos pensadores del periodo clásico tardío sostenían que el uso adecuado de la astrología era comprender el funcionamiento de la voluntad divina, no predecir o influir en los mezquinos asuntos humanos. Hubo una diferencia de opinión similar sobre el verdadero significado de la alquimia, el arte de transmutar metales básicos en oro. A finales del siglo III, principios del IV después de Cristo, Zósimo de Panopolis, Acmin, escribió un tratado en el que afirmaba que muchos sacerdotes egipcios practicaban la alquimia. Describe haber visitado un horno alquímico especial en un templo de Memphis. Probablemente se trataba de un horno para incinerar figurillas mágicas. Es dudoso que la alquimia tuviera raíces reales en la cultura egipcia, pero con frecuencia se atribuían a Hermes Trismegisto libros sobre el tema. Pueden tener la forma de un diálogo entre Isis y Horus, o incluso entre la reina Cleopatra y un grupo de filósofos. Algunos practicantes de la alquimia lo consideraban una búsqueda espiritual, un medio para liberar el alma del cuerpo material. Las técnicas mágicas también pueden usarse con fines espirituales más que prácticos. En su libro sobre los misterios de Egipto, el filósofo Iamblicus, del siglo IV después de Cristo, describe el arte de la teurgia, la convocatoria de manifestaciones divinas. Los sacerdotes egipcios eran famosos en todo el mundo clásico por sus habilidades como teurgos. Iamblicus escribe sobre la teurgia como una experiencia espiritual profunda, un método secreto por el cual los iniciados pueden encontrarse y unirse con lo divino. Las técnicas utilizadas por los teurgos para promover un estado de trance parecen haber sido muy similares a las descritas en los hechizos de adivinación de los papiros greco-egipcios. En este último, las visiones divinas a menudo se convocan con fines mundanos o incluso innobles, como la maldición de un enemigo. En algunos textos herméticos, la instrucción en el arte de la magia se considera una iniciación preliminar en los misterios del universo. En algunos de los papiros mágicos greco-egipcios aparecen pasajes de la hermética teórica. Los papiros de tráfico tebano podrían haber sido copiados para alguien interesado en las posibilidades místicas más que comerciales de los hechizos que contienen. Esta interpretación esotérica de la magia egipcia es un fenómeno tardío.
pero que iba a tener una influencia considerable en la forma en que las culturas europeas imaginaban al antiguo Egipto. El cristianismo se convirtió gradualmente en la religión dominante en Egipto. La mayoría de los templos antiguos habían sido cerrados o convertidos en iglesias a finales del siglo IV después de Cristo. Algunos intelectuales cristianos como Lactancio estaban dispuestos a venerar a Hermes Trismegisto como un sabio pagano, pero piadoso que había profetizado la venida de Cristo. Escribiendo a principios del siglo V después de Cristo, San Agustín de Hipona admitió que la hermética contenía mucha sabiduría, pero los condenó por no insistir en la falsedad de todo, menos de un Dios. Sin embargo, algunos escritos cristianos continuaron citando la hermética, creyendo que Hermes Trismegisto era contemporáneo de Moisés o incluso idéntico a él. Los escritos herméticos que se derivan de copias del periodo bizantino generalmente han sido purgados de sus elementos mágicos. Bajo Roma y Bizancio, Egipto había desarrollado una forma distintiva del cristianismo. Los coptos o cristianos egipcios fueron los primeros en practicar el monaquismo. Muchos monjes se retiraron al desierto, que al igual que los primeros egipcios vieron como un lugar habitado por seres extraños y peligrosos. Un monje egipcio, San Antonio, 250 a 356 después de Cristo, es famoso por las visiones demoníacas que lo tentaron en el desierto. San Antonio proclamó que los oráculos, encantamientos y magia por los que los egipcios eran famosos perdieron su poder tan pronto como se hizo la señal de la cruz. A veces se ha sugerido que las escenas de los libros egipcios del inframundo, que muestran almas malvadas, decapitadas, quemadas o cocinadas en calderos, inspiraron la iconografía del infierno cristiano, y que los guardianes del inframundo se transformaron en los demonios de la tradición occidental. Una de esas transformaciones es evidente en un texto copto parcialmente conservado que habla de un enfrentamiento entre un santo y Bes. El alegre enano león danzante, que durante casi 3000 años había sido considerado un protector de los débiles y vulnerables, se transforma aquí en un monstruo que aterroriza a cualquiera que se acerque a un templo en ruinas por la noche. En esta historia, Bes todavía parece estar cumpliendo su papel tradicional en la magia ritual al proteger el perímetro del templo. El santo y sus seguidores pasan la noche rezando en las ruinas para exorcizar al demonio. Falta el final de la historia en este escrito, pero probablemente implicó el triunfo de la virtud cristiana sobre este devoto pagano. La leyenda de Bes fue sorprendentemente longeva. Todavía en el siglo XIX después de Cristo, la gente de Luxor decía que un enano feo y danzante rondaba las ruinas del templo de Karnak. La actitud de la iglesia copta hacia la magia fue generalmente hostil, pero algunos sacerdotes coptos parecen haber funcionado como magos. Sus hechizos fueron escritos en lengua copta y cristianizados invocando a la Sagrada Familia, santos y ángeles en lugar de deidades y demonios paganos. Un hechizo para sacar la fiebre utiliza la historia del Nuevo Testamento de Cristo curando a la suegra de San Pedro, de la misma manera que los hechizos anteriores utilizan episodios del mito egipcio. La magia copta estaba dominada por encantos y amuletos escritos. Los salmos fueron los textos sagrados más comúnmente usados de manera mágica. Las formas elaboradas de presentar fórmulas y palabras de poder se continuaron a partir de los papiros mágicos greco-egipcios. Después de que los árabes conquistaron Egipto, en el siglo VII después de Cristo, los cristianos se convirtieron en una minoría, pero los encantos escritos por magos coptos fueron muy apreciados por muchos musulmanes. Tanto la magia árabe como la copta estuvo fuertemente influenciada por la cábala. Las tradiciones mágicas del judío y el rey Salomón se convirtió en una figura central. En el campo, al menos, tanto árabes como coptos creían en poderes subterráneos como los 7 príncipes del inframundo que podían ser convocados por un medium poderoso y obligados a llevar a cabo la voluntad de un mago. Los eruditos árabes
preservaron un tipo diferente de magia que tradujeron algunas de las técnicas herméticas, en particular las de alquimia. Se siguieron atribuyendo nuevas obras a Hermes Trismegisto. El más famoso fue la Tabla de Esmeralda, una colección de dichos críticos sobre la alquimia que supuestamente se encontró en la tumba de Hermes Trismegisto. Probablemente sea obra de un alquimista árabe del siglo IX después de Cristo. A partir del siglo XII después de Cristo, los eruditos europeos comenzaron a traducir estos manuscritos árabes. Hermes Trismegisto se hizo famoso por su sabiduría oculta, aunque se conocían pocos manuscritos herméticos genuinos en Occidente. El Hermes egipcio fue citado como una autoridad por escritores medievales tempranos sobre magia y astrología como Alberto Magno. La asociación de Egipto con la astrología se filtró hasta la cultura popular. Se produjeron calendarios de días afortunados y desafortunados en las que algunos días se designaban como egipcios. Estos días egipcios no eran propicios para nada, excepto para trabajar la magia negra. La observancia de los días egipcios fue uno de los cargos formulados contra los herejes franceses en los tribunales inquisitorios en el siglo XIII después de Cristo. Durante el Renacimiento, cuando la cultura europea estaba redescubriendo su herencia clásica, se dispuso de manuscritos herméticos basados en originales de los primeros siglos después de Cristo. En 1462 después de Cristo, un sacerdote llamado Marsilio Ficino, que ya había traducido muchas de las obras de Platón, recibió un encargo de su patrón, el gobernante florentino Cosimo de Medici, para traducir 14 textos herméticos. Su edición de estos herméticos teóricos tuvo un gran impacto en el pensamiento europeo y fue una de las inspiraciones para la creencia renacentista en el poder de la humanidad para controlar su entorno mediante el uso de la magia natural. Ficino sostuvo que como esta magia solo involucraba la manipulación de fuerzas naturales como la energía astral para fines dignos como curar a los enfermos, su uso era consistente con su sacerdocio cristiano. Esto se convirtió en un tema de feroz debate dentro de la iglesia, pero la hermética tenía admiradores en los niveles más altos. El Papa Borgia Alejandro VI encargó un fresco para sus apartamentos en el Vaticano que mostraba a Hermes Trismegisto con Moisés y la diosa Isis. La hermética continuó inspirando la teoría y la práctica mágica durante los siglos XVI después de Cristo. Su atractivo se basó en parte en la falsa suposición de que estos textos se encontraban entre los más antiguos que existían, anteriores a casi todo en la Biblia. El filósofo italiano Giordano Bruno desarrolló la teoría de que la magia del antiguo Egipto no solo era la más antigua, sino la única religión verdadera de la humanidad. Fue quemado en la hoguera por herejía en 1600 después de Cristo. A principios del siglo XVII después de Cristo, el erudito protestante Isaac Casaubon redactó correctamente la hermética hasta el periodo clásico tardío. Esto llevó a una pérdida temporal de interés en los textos herméticos, pero la gente había comenzado a buscar la sabiduría esotérica del antiguo Egipto en las inscripciones jeroglíficas sobrevivientes. Había crecido la tradición de que los signos jeroglíficos eran símbolos místicos que podían, para los iniciados, explicar los secretos del cosmos egipcio. Actuando sobre esta creencia, Athanasius Kircher, 1601 a 1680 después de Cristo, publicó varios volúmenes de interpretaciones ingeniosas, pero completamente falsas de inscripciones jeroglíficas. Aunque Occidente todavía no tenía un conocimiento real de los antiguos textos mágicos egipcios, Egipto conservó su reputación como fuente de magia y sabiduría arcana durante los siglos XVII y XVIII después de Cristo. Incluso Isaac Newton estaba fascinado por la alquimia hermética, y era natural que movimientos como los Rosacruces y los masones adoptaran imágenes egipcias para sus ritos secretos. La idea de Egipto como el hogar de la astrología y la adivinación también siguió cautivando la imaginación. Los viajeros de habla romaní que adivinaban la suerte eran conocidos como egiptanos, lo que dio origen a la palabra gitano, aunque de hecho venían de mucho más al este.
En 1781, Antoine de Gebelin publicó un libro que afirmaba que la baraja del tarot tenía un origen egipcio y se utilizaba en los juegos de cartas y la adivinación. La baraja del tarot consta de 56 triunfos menores divididos en 4 palos y 22 triunfos mayores que representaban las figuras como la suma sacerdotisa, el loco, el mago. Según de Gebelin, los arcanos mayores formaban un libro de Tot que conservaba la sabiduría esotérica del antiguo Egipto en símbolos complejos, cuyos significados solo podían recuperarse mediante la contemplación. La historia de la baraja del tarot no se puede rastrear de manera confiable más allá del siglo XIV después de Cristo. Pero la teoría de que codifica la sabiduría hermética todavía tiene seguidores. En 1822, un lingüístico francés, Jean-François Champollion, publicó una carta en la que describía su teoría de que la escritura jeroglífica era en parte fonética y parte ideográfica. Esto proporcionó la verdadera clave para descifrar las escrituras y el idioma del antiguo Egipto. Los coleccionistas y arqueólogos que trabajaban en Egipto pronto sacaron a la luz textos e inscripciones que, a diferencia de la hermética, realmente se encontraban entre los escritos más antiguos conocidos por la humanidad. Ya a finales del siglo XIX estaban disponibles las ediciones de muchos textos mágicos egipcios. El único que tuvo impacto real en los seguidores del ocultismo fue una traducción del Libro de los Muertos por Edward Arthur Wallis Budge. En el imaginario popular, esta heterogénea colección de textos funerarios llegó a ser considerada erróneamente como el libro sagrado de los egipcios. Los movimientos religiosos y las sociedades secretas del siglo XIX continuaron utilizando el simbolismo egipcio. La orden hermética de la Golden Dawn, fundada en 1886, atrajo artistas, escritores y poetas de gran renombre. Su miembro más notorio fue Aleister Crowley, quien afirmó, entre muchas otras cosas, ser el anticristo. La opinión sigue dividida sobre si Crowley fue un fanático brillante o un charlatán cínico. Ideó elaborados ritos pseudo-egipcios para la orden de la Golden Dawn, algunos de los cuales implicaban tener relaciones homosexuales mientras se vestían como dioses egipcios. Bajo el nombre espiritual del maestro Terión, Crowley publicó el libro de Tot, que ofrecía una interpretación elaborada de la baraja del tarot basada en la magia judía y egipcia. Encargó una nueva baraja de tarot con una gran cantidad de simbolismo egipcio y hermético añadido a las cartas. El lema de Aleister Crowley, haz lo que quieras, será toda la ley, se aplica a muchas interpretaciones de la magia egipcia del siglo XX. Los libros que pretenden ser manuales de trabajo de la magia del antiguo Egipto ahora están ampliamente disponibles. Estos raramente muestran algún conocimiento de los textos del tercer al primer milenio antes de Cristo, que realmente se usaron en la magia cotidiana. Tales libros tienden a ser dominados por teorías sobre el poder de las pirámides y maldiciones funerarias, por interpretaciones esotéricas del Libro de los Muertos y por ideas extraídas de relatos de segunda mano de la literatura hermética. La pirámide no es un símbolo importante en la magia egipcia genuina, y la tradición de la maldición de la momia se basa más en la literatura que en la arqueología. A partir de mediados del siglo XIX, autores como Bram Stoker y Arthur Conan Doyle escribieron historias populares sobre tumbas, tesoros o momias egipcias que infligían una horrible venganza a cualquiera que las perturbara. El descubrimiento de la tumba casi intacta del rey Tutankamón en 1922 inspiró un resurgimiento del interés por los supuestos poderes ocultos de los antiguos egipcios, así como una locura más generalizada por la egiptología. La magia también estuvo estrechamente relacionada con la literatura popular en el antiguo Egipto. En el episodio del ciclo Sedne, en el que el príncipe aprende a no entrometerse en el conocimiento prohibido contenido en el libro de Tot, no está muy alejado de las versiones de Hollywood de la maldición de la momia.
La tendencia a tratar textos funerarios como el Libro de los Muertos como base para los ritos de iniciación también tiene antecedentes antiguos. Un manual moderno de magia egipcia recomienda a sus lectores que ignoren las traducciones eruditas del Libro de los Muertos y en cambio utilicen su intuición para reconstruir arquetipos divinos. El autor del manual está dividido sobre si las deidades del antiguo Egipto procedían del continente perdido de Atlántida o del planeta Sirio. Esta unión de mitos populares dispares es similar a la naturaleza ecléctica de los hechizos en los papiros mágicos grecos egipcios. Características como mezclar mitologías, citar autoridades falsas y reclamar un pedigrí inmensamente antiguo para los hechizos de uno son comunes en la magia de todas las edades. Y bien, este largo y pequeño resumen era lo que quería compartir con ustedes acerca de la realidad de la magia egipcia. Bien, hoy día podemos ver muchos textos claro, que dicen ser de magia egipcia y no lo son. Bien, ahí tenemos este maravilloso punto. Nuestra amiga Vero Mendiola dice: muy buenas tardes maestros, maestro Cedric, Mau, equipo, muy buenas tardes, muchas gracias. De la misma manera tenemos a Mari Cepeda, dice saludos al maestro Cedric y a Mau. Y dice nuestra amiga Mari, ella comenta, de ahí es tanto parecido una copia con los pasajes de la Biblia, dice. Gracias maestro Cedric por este aporte. Sí, existen muchas similitudes. Incluso se dice que muchas de las teorías, por ejemplo, de lo que el nacimiento de Cristo tiene que ver con Osiris también. El cristianismo se ha hablado, no es nada confirmado, que muchas de las escrituras o textos bíblicos están basados en la mitología egipcia. Bien maestro, pues con esto estamos llegando al final del programa y pues bueno, yo creo que ahí está la grabación de este mismo para que la gente lo vuelva a escuchar y poco a poco lo pueda digerir, porque creo que hay varios apuntes dentro de este programa que se pueden explorar dentro del grupo de WhatsApp de Magia y Esoterismo. Preguntas que se pueden sacar de aquí, conjeturas que se pueden sacar aquí para abordarlos dentro del grupo de WhatsApp, maestro Cedric. Sí, es correcto, hay muchas cosas que realmente requieren más explicación, profundizar un poco más para entenderla mejor, pero son cosas que realmente no podemos explicar aquí porque no vamos a terminar, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de ser resumido, pero como dice, sí hay muchas cosas todavía que profundizar. Y bien maestro, pues para finalizar este gran tema, un último comentario, maestro. Bien, ante todo gracias a todos los que están con nosotros aquí escuchándonos y compartiendo. Los espero la próxima semana y como ya comentamos, hay más que profundizar en el tema. Cualquier duda que quieran aclarar o comentar, está el grupo gratuito de WhatsApp donde pueden hacerlo. Allí los esperamos. Ok, y con esto nos despedimos, no siente ser su preferencia, muchas gracias a usted por sintonizarnos, gracias al maestro Cedric por tener otra emisión más con este gran tema, que quedó como esa sensación, ¿no?, de haber profundizado más en otras cosas, pero bueno, ya lo tendremos en otros programas. Este fue su programa Magia y Esoterismo, Mauricio Mendoza les dice adiós y hasta la próxima, gracias maestro Cedric, vámonos. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.